es Sergio Licia, soy director de la carrera de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Como director de la carrera de Ingeniería Hidráulica, viví las inundaciones del 2 y 3 de abril en la ciudad y sufrí todas las particularidades y las inclemencias que sufrió cualquier ciudadano, porque el 2 y el 3 de abril me dediqué a auxiliar familiares, amigos, gente. El 4 de abril convoqué para que la facultad o nuestra carrera de Ingeniería Hidráulica se exprese ante la sociedad qué era lo que había pasado, qué diagnóstico podríamos hacer de lo que había ocurrido, que el ciudadano escucha muchas versiones por la televisión, uno u otro, todas son válidas, algunas tendrán algún sesgo, otros tendrán algún interés, otros tendrán alguna tendencia, pero queríamos también que la gente tenga la opinión de quienes conformamos la carrera de Ingeniería Hidráulica. Yo convoqué a una reunión para el 5 de abril a la mañana, y a las 8:30 de la mañana me llama el decano por teléfono para decirme que hay un interés del secretario de Recursos Hídricos de la Nación de se haga un diagnóstico para la Nación. Bueno, el grupo de docentes que estaba acá comenté eso y todos estuvimos de acuerdo que coincidían las dos inquietudes, la propia de los docentes y la de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, considerando que esta es una universidad nacional. Vimos con cierto agrado que sea también de interés de la Nación. Por lo tanto, conformamos un grupo que evalúe en 45 días, ese es el plazo también que nos pidieron. A nosotros, como toda cuestión, nos hubiera gustado un plazo mayor, pero también queríamos un plazo menor para explicarle a la gente, porque detectábamos y palpitábamos esa terrible curiosidad de qué pasó. ¿Pasó algo? ¿Cerraron unas compuertas? ¿Fue la autopista? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se taparon los conductos? Todas esas preguntas que a veces por los medios las escuchábamos y sí, teníamos también nosotros ansiedad de contestarles. Pero bueno, hicimos un gran esfuerzo de mantener un grupo lo más cerrado posible durante 45 días para poder dar un diagnóstico. Nos concentramos primero en todos los antecedentes que teníamos. Un antecedente era de nuestra Facultad de Ingeniería, de nuestro Departamento de Hidráulica, en particular de un área que se llama Hidrología, el cual había hecho un informe entre el 2002 y el 2007 de la situación de los desagües de la ciudad de La Plata, solicitado en aquel entonces por la Municipalidad de La Plata en el 2002. Ese trabajo se había pedido después de la inundación en 2002, es decir, siempre un hecho de esta característica desencadena alguna acción. En ese caso la acción fue crear la Dirección de Hidráulica de la Municipalidad y crear este convenio de la Municipalidad de La Plata con la Facultad de Ingeniería. Ese era un antecedente que teníamos porque era la primera vez que se tenía un modelo matemático de los desagües de la ciudad de La Plata. Era la primera vez que se recolectaba la información y se hacía un plano de desagües. Y también era la primera vez que se detectaba, si bien el sentido común ya lo indicaba, pero detectaba científicamente o cuantitativamente cuáles eran las falencias que había en los desagües de la ciudad de La Plata. Pero este grupo, a diferencia de aquel grupo, teníamos otra encomienda que era evaluar un evento. En aquel entonces un convenio para evaluar toda la situación de los desagües. Esto era evaluar un evento de otras características, como fue la lluvia del 2 y 3 de abril. Y el grupo que se conformó fue, desde el punto de vista de la carrera hidráulica, más heterogéneo, es decir, recolectamos y conformamos la opinión de todos los docentes, y no solamente los docentes de un área específica. Eso le dio una amplitud a la opinión mucho mayor. No escapa a lo que es la investigación en general, que los datos que se iban a recolectar inmediatamente, desde todo punto de vista, iban a ser muy buenos, y con el tiempo se van perdiendo. Entonces, el mismo fin de semana del 6 y el 7 de abril ya estábamos en la calle buscando datos. Tenía ciertas particularidades. A mí personalmente me tocó recorrer una zona, el 6 y el 7, en la ciudad de La Plata, donde algunos vecinos, con todo el respeto del mundo, no quisieron contestarme porque les parecía
desagradable que en ese momento que todavía estaban limpiando la casa, alguien les viene a hacer una pregunta y bueno, los entendíamos, pero mayoritariamente la gente nos ayudó muchísimo a entrar en la casa, que nosotros podemos medir las marcas de agua, a contestar encuestas, preguntarle cómo lo habían vivido. Tratamos de hacer un informe muy amplio. No es solamente si el conducto tenía que tener 1 metro más, sino todas las otras cosas que en definitiva van a terminar siendo la gran conclusión de este estudio, o la principal conclusión. Todas las otras cosas. Cómo había vivido, qué asistencia había tenido, dónde había estado, si salió a la calle, si se quedó adentro, si subió arriba del techo. Y también hicimos esto a través de una encuesta que tuvo, como hoy día tienen una gran divulgación entre las redes sociales, en donde se le hacían una serie de preguntas a los vecinos de la Ciudad de La Plata y de Maldonado y de Los Hornos, que obviamente que a nosotros nos permitían evaluar una cantidad de cosas enorme, tanto para lo que iban a ser las modelaciones matemáticas como lo que iban a ser las contingencias, las acciones no estructurales. Tuvimos una gran repercusión en la Ciudad de La Plata con lo que eran las encuestas, que básicamente se manejaban por medios por internet, y no teníamos tanta respuesta como es absolutamente lógico en algunos lugares donde no hay un uso masivo de la informática, como es Los Hornos o como es Maldonado, Villa Elvira, Alto de San Lorenzo. Por lo tanto, en esos lugares la presencia nuestra durante los fines de semana fue más activa, recorriendo casa por casa y registrando todo este tipo de documentación, desde el punto de vista de la altura del agua, del sentido del agua, algunas preguntas que nosotros nos permitían estimar qué velocidad podía tener el agua, a qué hora entraba, a qué hora salía, a qué hora detectó el pico, cosa de poder tener alguna estadística, ver cómo se movía el agua. Y también qué ayuda recibió en ese momento, cómo se salvó, qué pasó con tu vecino, cómo salió a la calle, cómo en algunos lugares que sabemos que la casa prácticamente quedó bajo agua, cómo se salvó, en definitiva, de que no quede ahogado. Y obviamente en todo eso tuvimos, como no es menor, tuvimos relatos que fueron muy sufridos, que fueron gente al límite de vivir y gente que no vivió. También nos tocó escuchar los relatos del familiar que se murió y bueno, es una situación dura, es una situación que conmueve, que te sensibiliza a ver las cosas que hay, las cosas que no hay, las cosas que se hacen, las cosas que no se hacen, y también te genera alguna indignación en ese momento, muchas veces cómo se gasta un presupuesto.